Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy tenemos un nuevo resumen de competencias. Después de mucho tiempo sin traerles un resumen de este estilo, en el día de hoy les traigo el resumen de mi participación en las semifinales del torneo de maestros 2022. Un torneo que reúne a los 24 mejores managers del año pasado y que en primera instancia se dividió en dos ligas buscando a los 12 clasificados para la final de esta edición. Y esa ronda de semifinales es la que le mostraré en este video. Y como ya lo he hecho alguna vez, además de comentar los partidos, lo complementaré con unos cuantos memes para hacerlo un poco más entretenido. Y lógicamente, si gusta esto, traeré resúmenes seguidos de lo que será la final de esta competencia, pero solo si tiene muchísimo apoyo este resumen. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces con el resumen de mi participación en esta competencia, ¿sí? Vamos a ver cómo me fue en las semifinales. Vale la pena aclarar que el objetivo era meterse dentro de los 6 primeros puestos para meternos en la final de esta edición. Pero el camino iba a comenzar bastante duro, ya que tendríamos 2 localías al inicio y caeríamos en ambas oportunidades. 0-1 en la primera jornada y 1-2 en la segunda jornada. No lográbamos la victoria ni con 4-3-3 ni con 4-5-1. Era un duro traspié nada más iniciando la competencia y en nostalgia. Eso es durísimo porque la moral de los jugadores baja muchísimo. Sin mencionar que tirar las 2 primeras localías era totalmente inesperado y que nos dejaba bastante complicados. Podría ser el fin del hombre araña. Había que recuperarnos rápidamente de ese mal inicio y lo conseguiríamos ganando 0-2 de visita con una 5-2-3 que fue bastante efectiva. Y sumado a este triunfo llegaría otro más en condición de local con una buena actuación de la 4-3-3B. De esa manera volvíamos a la vida tras el fatal inicio de la competencia. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Bien, para la jornada 5 íbamos a volver a sumar de visita, pero en esta ocasión sería un punto tras ese empate siendo dominados pero efectivos a la vez. Y a la jornada siguiente volveríamos al triunfo por la mínima con esa victoria por 1-0 ante un rival que se nos cerró bastante, pero que aún así lográbamos no solo descansar un poco el equipo, sino también los 3 puntos en condición de local. Bien hecho. Pero nuestra racha de 4 juegos sin perder se rompería en la fecha 7 con esa derrota por la mínima. Nos iban a expulsar a un jugador en la segunda parte y tras eso llegó el gol del triunfo para el rival, que supo aprovechar la ventaja de un jugador más. Pero sin caer en pensamientos negativos, en la jornada siguiente meteríamos este tremendo 6-1 en nuestra casa para volver a sumar puntos, confianza y moral en nuestros jugadores. La liga venía bastante pareja, así que un resultado así nos caía perfecto para mantenernos entre los 6 primeros puestos. Necesito uno de esos. Y lo mejor aún estaría por llegar, ya que en las 2 jornadas siguientes lograríamos 2 triunfazos para sumar 6 puntos y meternos bien arriba en la tabla. 6 puntos muy vitales, ya que tras caer en las 2 primeras localías debíamos recuperar esos puntos de visita, y más aún cuando el panorama que se nos venía era bastante complicado con 3 visitas seguidas. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Y en esas 3 visitas no íbamos a poder sumar muchos puntos, ya que caeríamos primero por un 1-0 tras una roja bastante inoportuna. Luego nuevamente perderíamos por 1-0 en el inicio de la segunda vuelta y en la tercera visita consecutiva íbamos a rescatar un puntito tras ser ampliamente dominados, pero manteniendo el 0 en el arco. Aquí sabía de antemano que la tendría muy difícil y es por eso que decidí rotar bastante el equipo pensando en la primera localía tras estas 3 visitas. Por eso jugamos 5-3-2 en 2 ocasiones y luego 4-2-3-1. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Lamentablemente no se pudo sumar como hubiésemos querido, pero a pesar de todo esto, nos manteníamos bien arriba en una clasificación que estaba súper pareja. Pero no es tiempo de lamentos.
Y pese a que no era tiempo de lamentos, sí que nos lamentaríamos esta localía empatada. Era importantísimo volver al triunfo de local y lamentablemente se nos escapaban 2 puntos y la racha de partidos sin ganar se extendía a 4. ¡Joder! Pero en la jornada 15 volveríamos al triunfo de visita con ese 0-2 en un duelo de 5-2-3. Lográbamos así recuperarnos tras tantos juegos sin ganar y volvíamos a meternos en competencia y en la lucha por la clasificación. Y nos afianzaríamos aún más con otro triunfo de local por la mínima, partido que nos costó pero que finalmente fueron 3 puntos más para nosotros. Creo que vamos bien, vamos muy bien. Pero en la jornada 17 nos tocaba rotar bastante el equipo y eso se sentiría ya que caeríamos por 2-0 siendo muy dominados por el rival. Pero pese a la derrota ante uno de los managers que no peleaba la clasificación, el equipo titular estaba más descansado para afrontar una serie de duelos claves para la clasificación, como por ejemplo el de la jornada 18 donde nos tocaba enfrentar al líder de la clasificación a quien venceríamos por 2-0 dominando bastante bien con la 4-5-1. Y tras esta jornada lograríamos sumar otro punto más de visita ante el último de la tabla, a quien no conseguiríamos ganarle pese a doblegarlo en remates de visita. Aún así, sabíamos que ganando localías estábamos clasificados y todo punto de visita sumaba a ese objetivo. Y por la fecha 20, nuevamente conseguiríamos un triunfo de local que nos daría ya matemáticamente la clasificación a la final del Maestros 2022. Una clasificación que parecía utópica tras el comienzo de la liga, pero que finalmente se dio y con 2 jornadas de anticipación. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Y en las 2 jornadas restantes sumaríamos un empate de visita con 5-2-3 y una victoria más de local con 4-3-3B. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Finalmente, así quedaría la tabla final de una de las 2 semifinales de este torneo, con nuestra clasificación a la final junto a 27 Gonza 27, Josep Guardiola, CD LGDH, Martín Calle y Jorge Busti 7. Asimismo, por el lado de la otra liga, los clasificados a la final fueron Alfonso 75, Rafa Cuña, Maxi 16-1, Chechowski, Atiende Papupu y El Aurinegro. Volviendo a nuestra liga, sin dudas que ha sido una gran ronda de semifinales, sobre todo porque supimos levantarnos tras ese duro tropiezo inicial y tras esa racha negativa de 4 sin ganar entre la jornada 11 y 14. Supimos en algunas ocasiones leer bien los partidos y en otros casos no tanto. Creo que la votación ha sido clave porque pudimos afrontar varios juegos importantes con nuestros mejores jugadores a disposición. Todavía hay algunas cosas por mejorar de cara a la final, pero como siempre es complicado para mí jugar este tipo de torneos en formato nostalgia. Creo que el saldo es más que positivo. Ahora nos queda esperar por la final y prepararnos para esos 22 partidos que serán seguramente muy pero muy complicados de analizar, pero muy entretenidos de jugar. ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. Soy fan de este hombre. Aquí. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este resumen déjenle un buen like al video y comenten qué les pareció. Ya saben que apoyando de esa manera me ayudan a que el canal se haga más conocido y así podamos sumar más gente a esta comunidad. Espero que les haya gustado mucho este resumen. Próximamente seguirán los videos por el canal y claramente si quieren que les traiga resúmenes de la final, no duden en decirlo en los comentarios. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.